Bien, empecemos. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sede sapientiae, ora pro nobis, Sancti Tome Aquinatis, ora pro nobis, omnes angeli custodis, orate pro nobis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien. Bienvenidos a su clase. Hoy vamos a presumir el conocimiento tan profundo como alto de nuestro grupo de doncellas. Bien, entonces, de repaso, estamos estudiando el Sagrado Corazón de Jesús porque tenemos devoción a su corazón. ¿Qué es el primer principio de la Cristología? O sea, ¿quién es Cristo y qué es Cristo? Cuando preguntamos quién, nos referimos a la persona, ¿no? Y qué a la naturaleza. ¿Okay? Y en Cristo, ¿hay cuántas naturalezas y cuántas personas? Entonces es persona. ¿Qué decimos en el credo de Jesucristo? ¿Qué es? Es Dios, es hombre, es mitad, ¿qué? Es uno solo, ¿qué? Un solo Dios en tres personas. Jesucristo es uno de ellas, de las tres personas. ¿Cuál? El Hijo, ¿ok? Entonces, ¿me estás diciendo que su persona es divina? ¿Es una persona divina? Sí, muy bien. Porque es la segunda persona de la Santísima Trinidad, ¿ok? Una sola persona. Uno. ¿Bien? ¿Okay? Y de naturaleza, ¿qué más decimos en el credo? Que es Dios, es hombre, ¿qué? Verdadero Dios y verdadero hombre, ¿no? ¿Okay? Entonces, de naturalezas son dos, ¿ok? ¿Ven? A saber, divina y humana. ¿Okay? Y como les mencioné, persona corresponde a la pregunta ¿quién? Y naturaleza a la pregunta ¿qué? ¿Verdad? Entonces, ahora bien, eso es nomás es el fundamento de la Cristología, porque nos da a entender por qué podemos adorar a su Sacratísimo Corazón. Porque hasta su naturaleza humana no existe aparte de su persona, ¿no? Es parte de su persona divina. Él la asumió a sí mismo. ¿Okay? De modo que es un corazón de una persona divina. ¿Okay? De modo que podemos adorar a su Sacratísimo Corazón. ¿Okay? ¿Bien? Está bien, puedes seguir sudando. No hay remedio. Bien. ¿Okay? Entonces, y sus acciones, todas las acciones proceden de quién o de qué. Las acciones proceden de la persona. Soy yo quien actúo. ¿Okay? A través de mi naturaleza. ¿Verdad? Y si está, digamos, impedida, no puedo realizar ciertos actos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, las acciones de Cristo son de valor divino, ¿bien? Porque son acciones de una persona divina. ¿Bien? ¿Okay? Hasta allá. Bien. ¿Ok? Eso fue el primer punto. Y ¿qué más? Vimos referencias bíblicas. ¿Qué significa su corazón? En la tipología, digamos, de cuando está lanzado, traspasado, y sale agua y sangre, eso para un israelita, entonces, ¿cómo se entendía? Porque San Juan pausa para enfatizar que lo vio, que es cierto, ¿por qué tanto énfasis sobre lo que parece simplemente ser el último paso biológico en cuanto a su muerte? Porque dicen los médicos, según entiendo, que por último sale agua también del cuerpo cuando ya uno está totalmente muerto. ¿Pero qué significa bíblicamente?
Ayúdales, Rosa, ayúdales. Predico a las paredes, no sé qué. Entonces, ¿qué significa? Entonces, cuando vio San Juan que agua y sangre salieran de su corazón, pausa para enfatizar que es cierto y qué significaba para uno que conoce el Antiguo Testamento, que era un israelita. Se ve consumado el sacrificio, pero ¿de qué recordaba a los israelitas? Del templo. Porque vieron después de ofrecer los sacrificios agua y sangre saliendo del lado diestro del templo, ¿no? Porque así lavaban los sacrificios, la sangre, y corría así de un acueducto del lado diestro. Entonces Jesús es el nuevo templo, ya estamos reconciliados con Dios, su corazón es donde ahora moramos con Dios, ¿verdad? Y donde Dios mora o habita con su pueblo, ¿no? Entonces es el nuevo templo, ¿no? Entonces es su corazón, ¿ok? Bien. ¿Y qué más? Y vimos también que propone su corazón como el modelo de perfección. ¿Se acuerdan de la cita cuando nos pidió imitar su corazón? ¿Han tomado su café? La próxima vez voy a traer café, ¿no? ¿Para qué? Entonces, ¿qué dijo de su corazón? Para que nadie diga, eso es importante porque primero hay protestantes que van a decir, pues ¿para qué adorar su corazón? ¿Verdad? O puede ser una objeción racionalista de que, ¿por qué adorar una parte de su cuerpo? Bueno, porque pertenece a su persona divina y por ende es adorable. Y además, bíblicamente, se presenta como el nuevo templo, ¿verdad? Y además, el Señor lo propone como el modelo de la moral cristiana, cuando dijo que tomar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón. ¿Okay? Entonces propone su corazón como la lección de mansedumbre y humildad, ¿verdad? Y hay comentarios de los santos que pues no nos dejó la tarea de hacer milagros o predicar como él predicaba, sino de ser primeramente manso y humilde de corazón. Si somos humildes, Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Si siempre nos mantenemos pequeños, si nos humillamos, Dios nos va a ensalzar. ¿Okay? No hay que ser muy talentoso para ser santo, sino muy humilde. Igual la mansedumbre nos hace imitar a Cristo, al Cordero manso, que se sacrifica por los demás, que perdona a sus enemigos. ¿Cuántas almas se pierden porque no pueden perdonar a los demás? ¿Verdad? Eso es, es común que sea pues, un impedimento más grande, ¿no? Uno se arrepiente de sus pecados, de la carne, de robos, pero de perdonar a su enemigo que le hirió tanto, eso es difícil, ¿no? Entonces, impide la salvación, pero vemos al Señor pidiendo perdón por sus enemigos, porque no saben lo que hacen. ¿Okay? Bien, entonces es lema también de perfección, ¿ok? Su corazón, la moral cristiana, entonces de humildad y mansedumbre. ¿Okay? Bien, ok, entonces esos son unos fundamentos. Y luego llegamos a este comentario en la encíclica del Papa Pío XI, ¿por qué debemos hacer expiación? ¿Okay? Para ponerlo en contexto, escuchamos de los modernistas diciendo que, y digo modernista en el sentido herético, ¿verdad? La herejía que fue condenada por la Iglesia, que suele negar la necesidad de hacer expiación, ¿verdad? Por los pecados. De modo que en la práctica los que mantienen ese error, pues no dan una penitencia porque no ven pues el por qué, para qué, ¿no? Ok, entonces, ¿para qué hacer penitencia?
Primeramente, ¿cómo es que un pecado ofende a Dios? Porque ellos van a malinterpretar el hecho de que Dios es infinito, Dios es impasible, no se cambia. Entonces, ¿cómo se puede ofender? Es como infinitamente indiferente hacia los hombres. ¿Okay? Pero esa es la conclusión falsa. Porque tampoco ellos van a negar que es infinitamente amoroso. Pero si es impasible, tampoco se cambia para amar a los hombres, ¿no? Y ustedes ya entienden que el amor infinito implica también un odio, ¿verdad? Cuasi infinito, ¿no? Porque es el amor infinito, porque es la bondad infinita. Y con respecto al mal, es el odio infinito, ¿ok? En ese sentido de que odia infinitamente lo que es malo, ¿ok? Bien. Y vimos también los que Dios, en cuanto a los pecadores, comenta Santo Tomás, que odia al pecador en cuanto sea pecador, ¿okay? Para que no tengamos un concepto sentimental, ¿okay? Entonces, como nosotros debemos odiar al aspecto pecaminoso también de nuestro prójimo y de nosotros mismos, ¿okay? Y este odio es bueno porque nos ayuda para vencer al mal, así con la ira, con el santo temor para evitar lo que es malo, ¿bien? Entonces, pero en cuanto al pecador pueda convertirse, tenga la potencia a mejorarse, entonces el amor busca el bien de esa persona, o sea, su mejoramiento, su conversión, su santificación, ¿okay? De modo que nadie en esta vida está excluido de este amor que es la caridad, ¿okay? No será un amor emocional, ¿verdad? De sentir, ay, qué bonito, ¿no? Si es una persona mala, debemos sentir odio, ira, disgusto, asco, ¿verdad? Hacia todos esos aspectos malos. Pero en la práctica vamos a buscar y trabajar por su conversión y su salvación, ¿no? Sea lo que sea de sacrificio de nuestra parte, ¿no? ¿Okay? Bien, ¿preguntas sobre ese punto? Okay. Entonces, siendo así, entonces, ¿y qué es al principio? La creación es obra de Dios. Si manchamos la obra de Dios, entonces, si manchamos una obra de arte, entonces queda manchada la fama de tal artista, ¿no? Bien. Entonces, igual, si lo tomamos un paso más arriba, de que, por ejemplo, sus hijos, si un hijo se porta mal, ¿a poco no duele a los papás? ¿A poco no va en contra de su buena fama? ¿No? Recuerdo en un país, estaba leyendo de una clase de sociología o algo así, y castigos de manejar ebrio. Y en uno era como la sentencia de la muerte, un poquito exagerado, pero dicen, puedes matar a personas. Y en otro era de publicar tu cara, tu nombre y los nombres de tus papás en el periódico. ¿No? Entonces, si no temen a la cárcel, deben de temer a lo menos a su mamá, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿y por qué? No, pues qué vergüenza, la mamá no hizo nada, ¿sí? Pero va a sentir todo dolor y pena, ¿verdad? Porque está en contra de su fama. Ahora bien, toda la creación es obra de Dios. Si la desordenamos o manchamos, entonces es una ofensa contra el artista, ¿ok? Además, somos hijos de Dios, ¿okay? Por nuestro bautismo. Su nombre está especialmente puesto sobre nosotros. De modo que si pecamos, estamos manchando, ¿verdad? Su nombre, ¿ok? ¿Sí me explico? ¿Bien? Ok, entonces siendo así, y con Dios es infinitamente más, porque todo pertenece a Él. En Él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. ¿Okay? Entonces es una ofensa más grande que en contra de la madre, ¿verdad? Entonces es un pecado en contra de Dios, nuestro Creador, nuestro bienhechor infinito. ¿Bien? ¿Ok? Y además siempre repetimos al punto de que Dios, su misericordia no va en contra de su justicia. ¿Okay? En Dios no puede haber contradicción. Es la justicia infinita como es la misericordia infinita. Si nos da misericordia,
es para que seamos más justos, ¿okay? Para inspirarnos como la clemencia, ¿no? Perdonamos a alguien para que se siente transformado por este perdón y vuelva a ser mejor. ¿Bien? ¿Okay? Entonces, siendo así, todo eso es lo que llamé la analogía de ser. ¿Okay? Entonces, que la creación tiene una relación análoga con Dios mismo. ¿Okay? De modo que Dios no puede, era mi comentario, hay más distinciones de hacer, pero Dios no nos puede mandar a hacer algo en contra de la ley natural. ¿Okay? Podemos distinguir entre fines primarios, secundarios, ¿okay? Y es la famosa pregunta, era debate entre los teólogos como Scotus y Santo Tomás de Aquino, pero decían unos, pero ¿qué tal cuando mandó a Abraham matar a Isaac? ¿No? Entonces, ¿a poco no es en contra del quinto mandamiento, el precepto? Pero ustedes saben que el quinto mandamiento es de no matar a la vida inocente, ¿okay? Técnicamente, que el Estado puede castigar con la pena de muerte. Un individuo puede defenderse con la fuerza necesaria, aunque cause la muerte de otra persona. Bien, entonces, nadie era inocente Isaac. No sabemos de otros crímenes, tal vez había cometido un pecado ya en su vida, pero a lo menos por el pecado original, pues el castigo es la muerte. Entonces sería excepcional que pero Dios puede iluminar a una persona diciendo que, mira, yo quiero que tú apliques la pena de muerte a tal persona solo debido a su pecado original. ¿Okay? Sería incomún, pero en sí no va en contra del precepto de matar a la vida inocente. ¿Bien? Igual de tener la poligamía, entonces se permitía, siendo un fin secundario, ¿verdad? La unión única, digamos, entre esposos, pero el fin primario es la procreación. Entonces Dios la permitió en el Antiguo Testamento para que creciera el pueblo de Dios, ¿no? Y aunque estaba casado pues con todos, ¿verdad? Con todas sus esposas, ¿no? ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento ya no existe esta posibilidad, ya que se establece como sacramento, ¿okay? Entonces, ¿qué significa la unión entre Cristo y su iglesia, que es única? ¿Okay? Entonces, Dios no puede contradecir a sí mismo, por eso repetimos aquí, pues el adulterio no hay. Me acuerdo que una vez el señor cardenal regañó al clero porque unos daban a veces permiso para operarse o para usar anticonceptivos, o una señora una vez me vino preocupada porque el padre le dio permiso para hacer la fertilización in vitro y ahora tiene como 4 niños congelados, ¿no? Porque salen muchos, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Implantar en uno, pero los demás, y creo que se abortó porque muchas veces no se implanta tampoco, por eso que hacen muchos. Y ahora no sabe qué hacer con los demás hijos que están congelados in vitro ahí en un congelador. Y pues yo fui con el cardenal, me dijo, ¿quién era? ¿Quién lo dijo? Pero nos regañó diciendo que, ¿a poco quién te dio permiso de dispensar de la ley natural? Ni yo tengo, ni el Papa tiene este poder, ¿no? Pero vamos viendo lo que dice Santo Tomás, ni Dios. ¿Por qué? Porque la ley natural no es algo aparte de él, es una participación, digamos, en su ley divina. De modo, ¿por qué no podemos matar a la vida inocente? Porque Dios es la vida, ¿no? Entonces, y la vida creada, entonces es una participación, ¿verdad?, en esta vida divina, ¿okay? Entonces, hay más distinciones de hacer siempre, pero si me entienden, ¿no? ¿Okay? No es al azar que Dios. Y digo, esa es la presentación que deben de dar a sus adolescentes. Empezamos con los mandamientos fáciles de recordar, de memoria, pero que luego vayamos a las virtudes, ¿okay? Que es la presentación más científica de la misma moral. ¿Qué son las virtudes cardinales? ¿Saben? Mis doncellas, ¿no? Entonces, las virtudes cardinales de la prudencia, justicia, fortaleza, templanza,
explican las mismas obligaciones, pero según esta perspectiva de que nos perfeccionan. ¿Okay? Porque el niño y el adolescente, a veces ya con ganas de ser independiente, piensa que pues me lo prohíbes porque tú tienes poder sobre mí, pero un día me voy a independizar y yo voy a decidir. ¿No? Entonces es una lucha de voluntades y de poder, ¿no? Y así estamos más inclinados a entenderlo así por la corrupción política, ¿no? Viene otro partido, imponen sus leyes en su favor y otras leyes y luego, pero hay una base fija, eterna, que es la ley natural, la ley eterna, pues no, ¿okay? En la política, de modo que nos hace pensar que es nomás una lucha de voluntades. ¿Bien? ¿Okay? Entonces eso es el contexto, ¿bien? Pero decir que la ley natural te perfecciona, te hace feliz, porque no debes de robar, porque por fin es un vicio que va en contra de tu naturaleza. Y mañana te van a buscar los que quienes robaste para matarte también, ¿no? Entonces destruye la base de la sociedad. ¿Bien? Ok, entonces ahora llegamos a cómo hacer la reparación. ¿Okay? Todos estos comentarios eran simplemente la analogía de ser. O sea, que la ley natural, la creación, es una participación en Dios y su ley. O sea, en Él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. ¿Okay? Entonces somos su imagen y semejanza. Si manchamos esa imagen, queda manchada su fama. ¿Bien? De modo que tenemos que reparar la ofensa. Y nos dijo el Papa, es de justicia en cuanto a la expiación de la ofensa, la reintegración del orden violado y de amor, porque perdemos la amistad. Y la analogía, si robo tu carro, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que regresarte al carro, también pagar por el daño incurrido. Estabas una semana sin carro y tomaste al Uber cada día y sí, ya te debo también esos pagos. ¿Y qué más? Pues ya no somos amigos. Entonces, de amor tengo que buscar así el perdón y la reconciliación de amistad. ¿Bien? ¿Okay? Será lo mismo con Dios. ¿Okay? Cuando cometemos un pecado, tenemos que pagar la expiación, así reparar la ofensa y también buscar recuperar la amistad. Bien, ok. Entonces, sigue el Papa. Ok, dice entonces, y dice que tenemos que conformarnos. Ahora hace un comentario sobre la misa, al sacrificio de Cristo que hizo la reparación infinita. ¿Okay? Pero dice que si queremos ser partícipes o beneficiarios de ese sacrificio, tenemos que conformarnos, ¿okay? A esta expiación. Y nótense lo que dice en el ofertorio. Ofrecemos esta hostia, esta víctima, ¿okay? Por nuestros innumerables pecados, ofensas y negligencias. ¿Okay? Pero dice, ha de añadirse la expiación con que totalmente se extingan los pecados, no sea que la santidad de la divina justicia rechace nuestra indignidad impudente y repulse nuestra ofrenda, siéndole ingrata en vez de aceptarla como agradable. Ese deber de expiación a todo el género humano incumbe. Pues, como sabemos por la fe cristiana, después de la caída miserable de Adán, el género humano, inficionado de la culpa hereditaria, sujeto a las concupiscencias y miseramente depravado, había merecido ser arrojado a la ruina sempiterna. ¿Okay? Entonces, ¿el hombre es inocente por naturaleza? No. ¿Okay? Entonces, nuestros actos menciona el antiguo error de Pelagio, que ya está regresando, de que el ser humano tiende a perfeccionarse más y más en cada siglo.
Moralmente no es así, sin la gracia de Dios. ¿Okay? Dice el apóstol que éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Okay? Ese es otro error modernista. Si niegan al pecado original, pues nacemos ya amigos de Dios. Vamos progresando en amistad y perfeccionamiento moral. ¿Okay? Pero no es cierto. ¿Okay? La expiación de Cristo. ¿Okay? Otra vez, si estamos separados de Dios, si todos hemos merecido al infierno, ¿qué nos puede reconciliar con Dios? ¿Hay un ser humano que puede ganar reparación? No, porque la ofensa, en cuanto a la persona ofendida, es infinita, ¿no? Entonces, ¿quién nos puede reconciliar sino una persona infinita, una persona cuyos actos tienen valor infinito y divino? ¿Okay? Entonces, Jesucristo es el único que nos puede reparar. Así interpreta la cita de San Pablo a los Hebreos: hostia o víctima y oblación no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Holocaustos por el pecado no te agradaron. Entonces dije, heme aquí. Ese es el diálogo entre Cristo y Dios Padre, diciendo que no había ningún sacrificio en la antigua ley que podía agradar a Dios y hacer esa reparación. Entonces, heme aquí, voy a sacrificar mi cuerpo. Su cuerpo que es de valor divino porque pertenece a una persona divina. ¿Bien? ¿Okay? Entonces dice Isaías que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Herido fue por nuestras iniquidades. Llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Okay? Borrando la cédula del decreto que nos era contrario, quitándole de en medio y enclavándole en la cruz, para que muertos al pecado vivamos a la justicia. ¿Okay? Bien, entonces aquí vienen unas citas muy importantes, y este punto es importantísimo cuando estás hablando con los protestantes, igual modernistas que repiten sus errores, ¿no? Dice, mas aunque la copiosa redención de Cristo sobreabundantemente perdonó nuestros pecados, pero por aquella admirable disposición de la divina sabiduría, según la cual ha de completarse en nuestra carne lo que falta en la pasión de Cristo por su cuerpo que es la Iglesia, aun a las oraciones y satisfacciones que Cristo ofreció a Dios en nombre de los pecadores, podemos y debemos añadir también las nuestras. ¿Okay? Entonces, Cristo hace la expiación, ¿okay?, por nuestros pecados, pero nosotros como su cuerpo místico, como miembros de su cuerpo, nosotros su iglesia, entonces tenemos también de conformarnos a Cristo crucificado. ¿Okay? Y esta cita viene de San Pablo. ¿Okay? Colosenses 1:24. ¿Okay? Una cita muy importante. Repítela a un protestante, no sabrá qué decir. Que dice San Pablo, yo completo o suplo en mi carne lo que hace falta a los sufrimientos de Cristo por causa de su cuerpo, la Iglesia. ¿No? Entonces, ¿cómo explicar este misterio? ¿Falta a los sufrimientos de Cristo? ¿A poco no es un sacrificio infinito? ¿Cómo lo vamos a explicar, este misterio? Entonces dice San Pablo que yo completo en mis sufrimientos lo que falta a los sufrimientos de Cristo. A ver, explíquemelo. ¿Qué dice la gente? Preguntamos a 100 alumnos de la cuasi parroquia. Explican esa frase. Bien. Entonces, ¿qué será? San Pablo, ¿qué es su concepto de Cristo? ¿Cómo se convirtió? ¿Qué era su primer encuentro con Cristo? Le tumbó del caballo. Sí, exactamente. ¿A quién perseguía San Pablo? A la iglesia. Y el Señor dice, ¿por qué me persigues a mí? ¿Bien? Entonces, toda la eclesiología, digamos, de San Pablo, su presentación, digamos, de la iglesia, se basa en este encuentro, diciendo, la iglesia es Cristo. ¿Y cómo presenta San Pablo a la iglesia?
Es el cuerpo místico de Cristo, ¿no? ¿Por qué una jerarquía? ¿Por qué papeles distintos, oficios distintos? Es lo más natural posible, como en el cuerpo humano, ¿verdad? Si tuvieras ojos en vez de dedos en tus manos, no, no funcionaría, ¿no? Entonces todo tiene que ser diferente para que se complemente. Y así es el cuerpo de Cristo, ¿no? Hay tantas analogías que podemos hacer de los miembros vivos, muertos, etcétera, del mismo cuerpo, ¿ok? Entonces Cristo con su iglesia es el Cristo entero. Entonces, ¿qué falta a los sufrimientos de Cristo? Faltan los sufrimientos de todos sus miembros, ¿ok? Hasta el fin de los tiempos. Ahora bien, ¿quieres ser partícipe de su resurrección? Pues tienes que ser partícipe primero de su pasión y muerte, ¿no? Si no, no vas a ser parte de este cuerpo. ¿Sí me explico? ¿Bien? ¿Ok? Entonces nos va a explicar ya en más detalle cómo, ¿ok? Dice San Cipriano que, bueno, por lo cual, dice el Papa, debe unirse con este augustísimo sacrificio eucarístico la inmolación de los ministros y de los otros fieles para que también se ofrezcan como hostias o víctimas vivas, santas, agradables a Dios. Así no duda afirmar San Cipriano que el sacrificio del Señor no se celebra con la santificación de vida, sino corresponde a la pasión, nuestra oblación y sacrificio. ¿Okay? Eso dice el apóstol también a los hebreos, que somos partícipes de su sacerdocio para que ofrezcamos dones y sacrificios por los pecados. ¿Okay? Entonces, ¿ustedes son sacerdotes también? ¿Sí? En el sentido de su bautismo, el sacerdocio de los fieles. ¿Qué privilegio tienen por ser bautizados? ¿Qué pasa en el bautismo, no? ¿Qué es entre el principio y el fin del bautismo? ¿Qué es el momento que recibe la gracia, pero ¿dónde comenzamos? Si no se acuerdan, puede tener otro hijo y venir, yo lo bautizo para que repasen la ceremonia. Una recomendación. Bien. ¿Okay? Entonces, ¿dónde comenzamos el bautismo? Fuera del templo. ¿Okay? ¿Por qué no puede entrar en el templo? ¿Es privilegio de los bautizados entrar en un templo? Sí. Y en el misal, noten que hay la misa de catecúmenos, la misa de los fieles. Y viene preguntando, pero ¿es del neocatecúmenos o no soy del señor Kiko? ¿Qué? ¿Puedo asistir? Sí. La misa de catecúmenos se refiere a qué? Sí, entonces hay templos antiguos que tenían un diseño de dos partes, ¿ok? Entonces podían asistir todos los no bautizados y catecúmenos, los que están en preparación para recibir el bautismo. Entonces a la primera parte, que es hasta el ofertorio, las lecturas, la prédica, ¿okay? Todos para la instrucción, pero luego pasaron nomás los fieles a la otra parte para el sacrificio de la misa, al cual no podían participar los que no eran bautizados. Entonces, como bautizados, ¿qué es su modo de participar en la misa? ¿Qué hacen? Son nomás espectadores, viendo cuando termina, está celebrando al otro padre que es muy lento, y el padre Romo está predicando, no, es la peor combinación, no voy a salir, voy a perder el partido. Y ¿qué están haciendo ahí en las bancas? ¿Ok? ¿En qué modo están participando? Si son sacerdotes, ustedes ofrecen sacrificio. ¿Y cómo lo ofrecen? Primero el sacrificio de la misa. Lo ofrecen moralmente. ¿Okay? Por eso pueden seguir al misal y decir esas oraciones de corazón que ofrecen a través del sacerdote ministerial, ¿no? Lo que yo hago físicamente, ustedes hacen moralmente. Ahora bien, siempre les explico qué significa la casulla y cuando se levanta la consagración. Casulla, ¿entienden? Como latinos. Illo, illa, un diminutivo, ¿no? ¿Okay? De casa, casita, casilla. ¿Okay? Entonces, la casa de Dios. ¿Qué es la casa de Dios? El cuerpo místico. ¿Okay? Entonces, cuando se ofrece,
Cristo cabeza en sacrificio. ¿Qué más se ofrece en sacrificio? Toda la iglesia también, todos ustedes se ofrecen en sacrificio. Ustedes son tanto sacerdotes como víctimas en la misa. Está bien, ese es un privilegio, ¿ok? Entonces, pero y muy bien, porque da valor a nuestros actos. ¿Qué van a ofrecer a Dios entonces hoy en la misa, mañana en la misa? Todas sus buenas obras de la semana, todos sus dolores y sufrimientos, que el mundano ve sin sentido y simplemente como lo más triste y la paradoja de esta vida de que por qué tenemos que sufrir, ¿no? Pero ustedes saben que estos mismos dolores que ofrecen de su corazón, de dolores físicos, dolores emocionales, tienen mucho valor, ¿no? ¿Para qué? Para salvar al mundo. ¿Para qué se ofrece? Los 4 fines. A ver, doncellas. Para pedir, agradecer, acción de gracias, reparación y adoración. Excelente, muy bien. ¿Qué pasó? ¿Les ganó? ¿Lleva menos tiempo? Ok, entonces esos 4 fines de petición, agradecimiento, reparación y adoración. ¿Okay? ¿Qué decía San Padre Pío? Que era el mejor método para participar en la Santa Misa. Más fructuoso, más provechoso. Simplemente ofrecerse con Cristo, víctima. ¿Bien? ¿Okay? Entonces que vengan a misa siempre preparados. Como sacerdotes vemos qué es la intención de la misa, qué son mis intenciones particulares, personales. Hay unas oraciones para prepararse debidamente para la misa. ¿Okay? Hay una oración con cada indumentaria entonces que ponemos. ¿Okay? Todo para prepararnos. ¿Y ustedes? ¿Bien? Y ahí la importancia de llegar un poquito antes de la misa, prepararse, ¿okay? Confesarse, porque si están manchados de pecado, ¿qué están ofreciendo a Dios? Solo pueden estar ahí como mendigo indigno pidiendo perdón y las gracias para poder convertirse. Pero están ofreciendo a sí mismo y es manchado de pecado, ¿no? No es agradable en sí, ¿okay? Entonces confiésense antes y prepárense bien, ¿okay? ¿Qué más? ¿Cómo se nota en la misa? Lo que ofrecemos de pan y vino, que presentamos solo por razón, digamos por virtud de lo que va a ser en el sacrificio de su cuerpo y su sangre, pero representa o nuestro trabajo o nuestro sostén, ¿okay? Que estamos poniendo en el altar. ¿Okay? También, ¿qué más hacemos en la misa que simboliza? Cuando comulgan, ¿qué sucede en la comunión? ¿Qué hacemos antes de darle la comunión? Ciertamente los conformamos a Cristo crucificado. ¿Cómo deben de presentarse? Simplemente yo quiero recibir. El Señor dice, es más bienaventurado dar que recibir. San Francisco dice, cuando damos, recibimos. Entonces vayan a comulgar para presentarse. Porque ¿qué pasa en la Santa Comunión? Jesús se conforma y se transforma en ti. Es lo que pasa con la demás comida que tomamos. Al revés, es Jesús que consume a ti, ¿no? Entonces, preséntese para ser consumido por Él. Preséntese para ser un sacrificio agradable. Y en cuanto ofrezcas a ti mismo, vas a recibir. ¿Okay? Esa es la paradoja cristiana, ¿no? Al que se humille será ensalzado. Habiéndose anonadado, será pues, así ensalzado a la gloria celestial. ¿Bien? ¿Ok? Bien, entienden mejor que ustedes son sacerdotes, así moralmente hablando, según su bautismo, y que ofrecen la misa y son ofrecidos en la misa. ¿Bien? ¿Okay? Bien. Y dice, y cuanto más perfectamente respondan al sacrificio del Señor, nuestra oblación y sacrificio,
que es inmolar nuestro amor propio y nuestras concupiscencias, y crucificar nuestra carne con aquella crucifixión mística de que habla el apóstol. Tantos más abundantes frutos de propiciación y de expiación para nosotros y para los demás percibiremos. ¿Okay? Y en resumen, contra el protestante, vamos a citar a San Pablo: completo en mi carne, en mi sufrimiento es lo que falta, porque la iglesia no es... El protestante percibe la iglesia como un intento humano de reunirse y leer la Biblia y seguir a Cristo, que si no vas a la iglesia no pasa nada, no perteneces tal cual, es nomás tú y Cristo. Pero eso es totalmente en contra de lo que dice pues la Biblia. ¿Okay? Bien. ¿Ok? Y además seremos glorificados en Él en cuanto seamos crucificados con Él. ¿Okay? Si hemos muerto al pecado, seremos resucitados. ¿Okay? Bien, no simplemente por creer en lo que hizo. Bien, entonces menciona hasta, ¿cómo hacer esta reparación? Dice, aquí entra la devoción y las prácticas de devoción al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Qué son? ¿Qué conocen como las prácticas? Cada viernes primero, confesarse para permanecer en gracia y ofrecer la Santa Comunión en desagravio. ¿Qué más? También la hora santa, ¿no? Entonces es parte del mensaje del Sagrado Corazón de hacer esas visitas a Jesús sacramentado, ¿no? De hacer horas santas. Hasta en la casa también. Eso fue el apóstol del Sagrado Corazón, el padre Mateo Bovi Crowley, ¿no? Entonces un chileno inglés. Entonces él iba predicando esa devoción por todas partes y proponía de que incluso en la casa las familias hicieran una hora santa o cierta adoración nocturna, que no sea con el Santísimo, que sea ante la imagen entronizada del Sagrado Corazón en la casa, ¿okay? Pero que tenga cada familia su pequeño santuario, digamos, ¿no? Su rincón de oratorio, de oración en la casa, que tengan entronizado el Sagrado Corazón, y si no, pues hay un ritual para entronizar al Sagrado Corazón. ¿Okay? Me pueden invitar con mucho gusto, lo bendigo la imagen y se entroniza. Si no pueden recibir la visita de un sacerdote, pues igual pueden seguir el ritual y el padre, el sacerdote doméstico, ¿no? Entonces el padre de familia puede hacer esta consagración, ¿okay? Y llevando la imagen a ser bendecida en el templo. ¿Okay? Bien, entonces es la hora santa. ¿Okay? ¿Y por qué la hora santa? ¿Es otra devoción moderna que inventamos? ¿De dónde viene? Exactamente, de la oración en el huerto. Dime más. ¿Okay? ¿Por qué una hora? ¿Por qué una hora? Porque la referencia a una hora. El Señor mismo lo dijo, ¿no? ¿No pudiste pasar una hora conmigo, acompañándome? Pedro, Juan y Santiago, ¿no? Entonces pidió una hora de acompañamiento en su agonía. ¿Qué más pasó? ¿Quién le acompañó por fin? A ver, vamos a escuchar de las doncellas. Quiero presumir la excelencia de nuestros cursos de catecismo aquí. Entonces está en su agonía en el huerto, pidió que le acompañaran por una hora, no le acompañaron, se quedaron dormidos. ¿Y quién le acompañó? ¿Quién le consoló en su agonía? Un ángel, exactamente. Ok, eso es importante. El Papa lo va a meditar diciendo que una criatura, preguntamos, ¿una criatura es capaz de consolar al Creador? Si seguimos este error modernista que mencioné, pues Dios es impasible, no sufre ni recibe consuelo, no pasa nada. ¿Eso es bíblico? No. ¿Por qué está sufriendo tanta tristeza? Por los pecados del mundo, ¿verdad? Por el cáliz de sufrimiento que tiene que tomar. ¿A poco no sufre? ¿No siente la tristeza? Tristis es anima mea usque ad mortem, que mi alma está triste hasta la muerte.
Hasta fisiológicamente, unos médicos dicen que de sudar sangre puede pasar bajo el estrés tremendísimo, de tanta ansiedad que hasta brota luego los vasos, ¿cómo se llama? Vesícula. Ajá, de eso. Entonces, de sangre y que sale hasta de la piel, ¿no? Entonces, ¿a poco no sufre? Claro que sufre. ¿A poco no recibe consuelo? También, por el ángel que le acompañó. Entonces, ¿Dios quiere recibir consuelo de sus criaturas en contra de nuestras ofensas? Sí, es bíblico, bibliquísimo, ¿ok? Entonces, ¿qué? Ponemos por último entonces la hora santa, reparadora, tanto consoladora, ¿no? Que corresponde a la agonía en el huerto, ¿okay? Porque ahí vemos su pedido de que pasemos una hora con Él y el consuelo que recibe en contra de nuestras ofensas, ¿okay? Bien. Y dice San Agustín en contra de sus errores de indiferentismo, dame un corazón que ame y sentirá lo que digo, ¿verdad? A la pregunta, ¿cómo podrán estos actos de reparación consolar a Cristo, que dichosamente reina en los cielos? ¿No? Es como si tu hijo te da un regalo para el Día del Padre, ¿te agrada? Pues tú le diste el dinero. ¿Recibes algo? No. Entonces, ¿te agrada? ¿Te afecta? Sí. Dame un corazón que ame y sentirá lo que digo. Claro que es, me ama. Eso es más que la cosa es la cosa, pero me dio amor. Y eso es mi consuelo, ¿verdad? En contra de la ofensa. ¿Bien? ¿Bien? Entonces, así tienen ya sus regalos para sus papás, listos, hechos. Muy bien. Es mañana, Día del Padre. Ok, entonces, y comenta el Papa, escuchémoslo, que el Señor, así quebrantado por nuestras culpas, de todo lo cual tanto más hondamente se penetran las almas piadosas, cuanto más claro ven que los pecados de los hombres en cualquier tiempo cometidos fueran causa de que el Hijo de Dios se entregase a la muerte, y a una hora, esta misma muerte, con sus mismos dolores y tristezas, de nuevo le infieren, ya que cada pecado renueva a su modo la pasión del Señor, conforme a lo del apóstol, nuevamente crucifican al Hijo de Dios y le exponen a vituperio. ¿Okay? Eso es Hebreos 6:6. Eso será otra cita importante. Voy a borrar esta parte aquí. Porque es como un comentario sobre lo mismo. Pertenecemos a Dios. Si manchamos la imagen, sí, manchamos su fama. Pero Hebreos 6:6. ¿Okay? Sí, 6:6. Dice nuevamente, ¿qué? De nuevo lo crucificamos. Por nuestros pecados. ¿Okay? Entonces, porque es la misma ofensa contra Él, de que dice el pecado, sino de que Dios, no te amo. Amo más a esta criatura. Tú, fuera de mi vida. No quiero andar contigo en el paraíso. No quiero ser tu amigo. Yo quiero ser como Dios sin ti. ¿Okay? Eso es lo que quiere decir cada pecado mortal que cometemos. ¿Bien? Entonces, nuevamente crucifican al Hijo de Dios y le exponen a vituperio. Que si a causa también de nuestros pecados futuros, pero previstos en su agonía, el alma de Cristo Jesús estuvo triste hasta la muerte, sin duda, algún consuelo recibiría de nuestra reparación también futura, pero prevista, cuando el ángel del cielo se le apareció para consolar su corazón oprimido de tristeza y angustias. ¿Okay? Y eso es lo que citamos en la fiesta del Sagrado Corazón, en su misa, esta cita del Salmo 68, ¿okay? Algo de meditar.
versículo 21, que dice, improperio y miseria esperó mi corazón, y busqué quien compartiera mi tristeza, y no lo hubo. Busqué quien me consolara, y no lo hallé. ¿Su corazón busca el consuelo de nuestra amistad? Sí, pero no lo encuentra. ¿Okay? Entonces por eso esa devoción es tan conmovedora, ¿no? Además menciona, es importante el párrafo 11, explicando esta frase de San Pablo, ¿okay? Cristo padeció, de San Agustín, cita, Cristo padeció cuanto debió padecer. Nada falta a la medida de su pasión. Completa está la pasión, pero en la cabeza. Faltaban todavía las pasiones o sufrimientos, padecimientos de Cristo en el cuerpo, ¿okay? El Cristo entero. Bien, y lo conecta ahí diciendo, nuestro Señor se dignó declarar esto mismo cuando, apareciéndose a Saulo, San Pablo, que respiraba amenazas y muerte contra los discípulos, le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Okay? Jesús es la iglesia. Bien, es el punto fundamental, repito una y otra vez, cuando los protestantes, ¿por qué honramos a los santos? ¿Es en detrimento a Cristo? No, son miembros de su cuerpo. Si recibes un cumplido por cómo están tus orejas o cómo está tu pelo, wow, te sientes más bonita, ¿no? ¿Okay? ¿Verdad? Entonces, porque es parte de tu persona. ¿Okay? Si honramos a los santos, honramos a los miembros de Cristo. ¿Bien? Bien, ¿ok? Siendo como somos cuerpo de Cristo y cada uno por su parte miembro. ¿Okay? Eso expone San Pablo, si quiere más, también de la iglesia en la primera carta a los Corintios, capítulo 12. ¿Okay? Esa es la exposición de es un solo cuerpo, hay muchos miembros. Bien. Necesario es que lo que padezca la cabeza, lo padezcan con ellas los miembros. ¿Okay? Bueno, las prácticas, yendo a lo más práctico, ¿qué más dice? Quien con amor medite cuanto hemos dicho, y en lo profundo del corazón lo grave, no podrá menos de aborrecer y de abstenerse de todo pecado, como de sumo mal. ¿Okay? Y otra vez, esa devoción tan eficaz, siendo divinamente revelada, porque nos conmueve. El corazón, como mencionamos, el hombre se conmueve por sus sentidos también, por las emociones, más a veces por las razones, si es menos espiritual, como empezamos la vida, ¿no? ¿Verdad? Entonces, y como andamos por mucho tiempo. Entonces, pero mostrando su corazón, que puede ser más conmovedor que así ver su corazón. ¿Bien? Entonces, eso nos conmueve a no volver a pecar porque le hiere. Hace el diseño del Sagrado Corazón. ¿Cómo es? Exactamente, es su corazón. ¿Okay? ¿Sí? Voy a presumir mis dibujos. Okay. No sé qué bien lo haga el padre Daniel, pero a ver si le gano. ¿Okay? Entonces, ¿qué tiene su corazón? Espinas, ¿qué? Que le rodean. ¿Qué más? La cruz, ¿verdad? ¿Y qué más? Está lanzada, creo que no sale la lanza, ¿okay? Pero tiene la herida de donde fue traspasado. Pero también así llamas, ¿no? Entonces, su corazón está crucificado por amor de los hombres, está traspasado por nuestras ofensas, siente el dolor por cada una de nuestras ofensas, pero a la vez lo podemos consolar, ¿okay? Con nuestro amor. Se queda abierto para recibirnos, ¿bien? ¿Ok? Las prácticas, ¿ok? Se entregará a la voluntad divina y se afanará por reparar el ofendido honor de la divina majestad. Ya orando asiduamente, vamos a poner como, entonces, hacer la reparación prácticamente. Esa parte ya saben muy bien, ¿no? Jamás volverán a decir que Jesús es una persona humana, ¿verdad? Sí. No, catecismo muy básico, ¿bien? ¿Qué? Entonces, de prácticas,
¿okay? Entonces, orar asiduamente, ¿okay? Sufrir pacientemente, mortificaciones voluntarias e involuntarias. ¿Okay? Dice, las aflicciones que sobrevinieran, ya en fin ordenando a la expiación toda su vida. ¿Okay? Todo eso con la intención de expiar. ¿Okay? Ok, entonces, no es tan complicado orar. ¿Okay? Pregúntense, en este mes de junio, primeramente como familia, ¿no? Entonces, Día del Padre, Día del Sacerdote Doméstico, Entonces, ¿qué prácticas hay en su familia de oración? ¿Tienen un santuario? ¿Tienen un oratorio, digamos, un lugar de oración? ¿Tienen una imagen bendita ante la cual rezan? ¿Okay? Digo, paso a paso, creamos hábitos, así, paulatinamente, ¿no? Gradualmente. Si no hacen nada, ok, que recen a lo menos un misterio, que consigan a lo menos una imagen, que inviten al Padre para entronizar al Sagrado Corazón, si quieren, ¿no? Entonces, que empiecen con algo, ¿no? Pues una oración de familia cada noche. Yo propongo también siempre en las pláticas prematrimoniales, como por analogía, lo que hace la comunidad monástica cada noche, en las completas, hay un momento de pedir perdón por las ofensas, no por pecados internos, sino por las ofensas cotidianas, ¿no? Entonces, sería bueno tener ese momento de pausa, sin discutir, simplemente para mencionar así públicamente las faltas en contra, digamos, la amistad o ofensas, sin discutir, ¿verdad? Sin justificarse. Bueno, yo, por causa de ti, que no empiecen así. Es simplemente de empezar con mencionar la ofensa. Y digo, si se corta el pasto cada semana, pues no va a llegar a ser una salva de resentimiento, de rencor, ¿verdad? Si uno sabe que el otro es, como decía uno en el seminario, porque a veces hay fricciones, conflicto de personalidades también, pero cada día rezamos en coro, así de cara a cara, ¿no? Hasta el Señor. Y uno me dijo, sí, es tan importante eso, ¿no? No puedes odiar a alguien con quien rezas, ¿no? Porque al final del día dice, es una buena persona, me cae mal, pero sí quiere amar a Dios también, está intentando ser bueno. Okay. Entonces no vas a seguir el odio. Si rezan juntos, por ende la familia que reza unida permanece unida. ¿Okay? ¿Qué van a hacer? Si hacen algo, ¿qué más? ¿No? Mes de junio a lo menos, nos queda como 2 semanas. Bienvenido, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos hacer en este mes? Si no pueden venir, por ejemplo, aquí a la adoración nocturna del viernes primero, ok, a lo menos el viernes vamos a hacer una hora santa en la casa. Entre 5 personas, la dividimos entre, cada persona tiene sus 12 minutos, ¿ok? O 2 horas cada persona con 25 minutos. ¿Okay? Vamos a rezar las letanías, ¿qué más? ¿No? Entonces algo gradualmente, ¿no? Pero poniendo más compromiso, ¿ok? Orando más, ¿ok? La hora santa. Cuando tuve mi conversión, escuché de la hora santa ahí, de la gente piadosa que iba a misa cada día. Entonces empecé a hacer una hora santa cada día. Y eso me mantuvo siempre avanzando por el buen camino en mi formación y mi vocación. Es la recomendación principal de nuestro formador en la universidad, en nuestro grupo pre-seminario. Hora santa, hora santa, hora santa. El secreto de los sacerdotes santos. ¿Okay? Orando. Y para los terciarios, ¿okay? De reglas seglar, que era la expectativa, a lo menos 30 minutos de meditación cada día para el laico más comprometido. ¿Okay? Si pueden visitar al Santísimo en esos 30 minutos, perfecto, ¿no? Simplemente acompañar al Señor por 1 hora. ¿Okay? Y bueno, es otra plática de cómo hacer la meditación, pero que vengan siempre con un libro
¿okay? Los libros de San Alfonso, la imitación de Cristo, del Evangelio, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, meditándolo, si lees el Evangelio, puede ser con la catena áurea que viene en la Ipieta, que son los comentarios de los padres sobre el Evangelio, para que no inventes herejías. ¿Okay? Entonces, pero ahí estás, ¿para qué? Para consolar al Señor. Y eso es importante, porque después de un tiempo, suele Dios dar consuelos a los niños en el principio, de leche y miel, ¿sí? Pero luego vas a pasar por una sequía y sentir nada en la oración y preguntarte, ¿para qué estoy aquí? No siento nada. ¿Ahí estás para sentir algo o estás para consolar a Jesús? ¿No? Entonces Santa Teresa pasó mucho tiempo así y a veces nomás como agarraba la banca para no marcharse, ¿no? Y decía, y viendo el reloj pasar hasta que terminara la hora. Pero con toda su fuerza decía, Señor, aquí estoy para acompañarte. Si estás en tu vía crucis, si estás en tu agonía, aquí estoy contigo. Si tú no sientes consuelo, yo tampoco quiero sentirlo, ¿no? Nomás quiero estar contigo, ¿no? Entonces será una permanencia, pero eso perfecciona el amor. Que no es simplemente buscar gusto, sino de dar gusto, ¿okay? A los demás, ¿bien? Sufrir, pero si lo haces con un libro, más fácil, para que no se desvíe así la mente, ¿no? Distracciones. ¿Ok? Sufrir mortificaciones voluntarias e involuntarias, ¿ok? Los dolores que Dios te mande, ¿bien? Y mortificaciones que escoges, ¿ok? Que puede ser... Cada viernes estamos obligados a abstenernos de comer carne, cada viernes al año. Es la ley universal. Pero aquí, tanto en los Estados Unidos, se puede suplir con un sacrificio propio que uno escoge a su elección. Pero cada viernes es un día de hacer un sacrificio, ¿no? ¿Qué hacen como familia? Vamos a rezar las letanías de rodillas, vamos a rezar el rosario, vamos a... ¿qué? Entonces, ¿qué? No vamos a comer dulces o postre o carne, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer de sacrificio? ¿Qué? Entonces, mortificaciones voluntarias e involuntarias, todo con esa intención de expiar, ¿qué? Por las ofensas que recibe el amantísimo, sacratísimo corazón de Jesús. ¿Bien? Y luego menciona, para terminar, las peticiones que siguen. No es de dudar, venerables hermanos, sino que de esta devoción santamente establecida y mandada a toda la Iglesia, muchos y preclaros bienes sobrevendrán no solo a los individuos, sino a la sociedad sagrada, a la civil y a la doméstica, ya que nuestro mismo Redentor prometió a Santa Margarita María que todos aquellos que con esta devoción honraran su corazón serían colmados con gracias celestiales. Y así sea. ¿Bien? ¿Hacemos? Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Benedictionem Beata Maria Semper Virginis, Sancti Joseph, Sancti Petri, Sancti Pauli, Sancti Jacobi, Sancti Margarita Maria Alacoque, et omnium sanctorum, benedictionem potentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos, et semper. Amen. Muy bien.